referís a este tema, a que Gregorio prueba Celta y yo estoy probando Celta y estoy arribando a los mismos resultados. Y esto lo voy a grabar también en cortito. Sé que te referís a la marca Celta, que Gregorio está probando, a lo mismo que yo, y estamos arribando a resultados parecidos. Ahí decís que las pruebas son imparciales. Bueno, yo te comento que Gregorio con Watford y Jadever ha sido bastante crítico. Ha habido una o dos unidades que le han gustado. Y yo, la verdad, me he enamorado de Watford y Jadever. O sea que tu comentario quedaría sin demasiado sustento, dado que Gregorio prácticamente, no digo que se arrepintió de haberla comprado, pero lo toma como algo que quería mostrar y listo. Yo lo tomo como verdadera herramienta de laburo. O sea, fíjate. Después, entonces, cuando el maestro X, Larry y Panchejo pusieron a Rucci en campeón, se podría considerar lo mismo. A mí se me partieron en la mano las herramientas. Y pasé a ser el loquito, el esquizofrénico, el mala leche, mala leche. Yo una vez estaba laburando en el taller, me gusta escuchar videos en YouTube y en un momento aparece mi video, dado que, bueno, lo dejé, a ver qué tenía para decir, a ver cómo se escuchaba de afuera, y me encuentro dando explicaciones, y pensaba yo, ¿no? Qué boludo, me encuentro dando explicaciones cuando gatillo una herramienta que me podía haber comprado dos de la que a mí me gusta, se me explota. Soy el primero en decir que es un caso aislado y soy considerado mala leche. Y además me dicen que el caso mío es extraño. Me mandan la foto de mi llave, que no debería haber mandado nunca, la mandé por boludo. Me mandan la foto de mi llave en el Durol, mostrando una prueba de dureza, una prueba en el durómetro, una prueba de dureza. Y, o sea, y me como el comentario de ingenieros de la empresa diciendo, si la vas a mostrar rota, mostrala mientras la usás. A lo que mi respuesta fue, a los otros, para que digan que es una herramienta premium, ni siquiera le exigís que la saquen de la caja. ¿Con qué vara estás midiendo? No, para mí te estás equivocando, Patricio. Y te vuelvo a poner el ejemplo de Gregorio. Sé que estás haciendo ese comentario, que va a quedar capturado seguramente. Pero no porque va a pasar en la tempestad por lo que dijiste. Simplemente para ponerte en evidencia que sé que estás diciendo esto porque los dos estamos probando Celta, que yo la conocí de la mano de él. Pero Gregorio ha mostrado Watford y Jadever y yo me enamoré de las herramientas y él prácticamente se arrepiente de... No se arrepiente, es algo que pasa sin pena ni gloria por su canal, le da cierta satisfacción, pero no te pone más de un 5 en la herramienta. Yo le doy 10. La uso a la par de la 142. Por ejemplo, la llave de caño. Entonces, sí, coincido con el comentario de Gregorio, que lo dejé pasar. Y me alegra que hayas estado en el momento que dije lo que dije. Igual iba a quedar el recorte. Juanqui, bienvenido, Juanqui. Espero que andes bien, amigo. Es un gusto tenerte acá y en mis redes. Dale, Tano, te busco en Instagram y te paso también. Tienen unas llaves de caños rusos. Mandame esas fotos que me gustan. Mandame esas fotos que me gustan, Diego. Te agradecería. Cami Procer, claro. Y sí,